Hola, buenas. No sé si se me escucha por ahí. Vamos a ver. Se me escucha por ahí, ¿verdad? Tenemos un alumno solo. Vamos a ver. Se me escucha, ¿verdad? Edgardo, no sé si se me escucha por ahí. Sí, señor, buenas tardes, te escucha perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Edgardo. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar a que sea la hora para que se incorporen los compañeros. Ya hemos procedido con la grabación. Hoy vamos a ver bastantes temas porque es una sesión doble. Vamos a ver, concluir el tema 4 de gobierno TI y también vamos a ver la corrección de la actividad número 1 y vamos a presentar la actividad número 2. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de la asignatura de gestión tecnológica. Como saben, la semana pasada ya comenzamos el bloque nuevo, bloque 2, los sistemas de gestión y de gobierno. En el bloque 1 vimos los procesos de evaluación de control y auditoría, que son transversales, que me van a servir para evaluar y auditar todos esos sistemas de gestión y de gobierno que vamos a ver en el bloque número 2. Empezamos este bloque con el sistema más sencillo de los sistemas de gestión, el sistema de gestión de continuidad de negocio. Todos los sistemas de gestión los vamos a ver soportados por una ISO, un estándar internacional que nos va a permitir poner en marcha esos sistemas de gestión. Comenzamos por la continuidad de negocio porque es el más sencillo. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada y después vamos a presentar el sistema más amplio, el sistema de gobierno. Además, vamos a ver la corrección de la actividad número 1 y vamos a presentar la actividad número 2. Luego va a ser una sesión bastante densa en cuanto a contenidos. Bueno, como saben, siempre me gusta hacer un repaso, que como hemos llegado hasta aquí. En el bloque 1 vimos un montón de conceptos en el tema 1, que son transversales para toda la asignatura. En el tema 2 vimos cómo era el proceso de evaluación de control. Vimos que había un marco COSO que nos ayudaba a implementar un sistema de control en mi organización. Vimos que nos hablaba de ciertos conceptos y también vimos cómo estaban estructurados los controles en todas las organizaciones. Vimos qué tipos de controles hay, cómo se clasificaban y demás. Y vimos que había un proceso que se encargaba de realizar la evaluación de control. En el tema 3 vimos el proceso de auditoría. No es lo mismo una evaluación de control que una auditoría, como ya vimos en el tema 2. No es lo mismo. Y vimos con muchísimo grado de detalle cómo se hacía una auditoría. En este bloque 2 vemos todos los sistemas de gestión. ¿Qué sistemas vemos? Pues el sistema de gestión de continuidad de negocio en el tema 4, el sistema de gobierno en el tema 4, el sistema de gestión de riesgos en el tema 6, el sistema de gestión de calidad en el tema 7 y el sistema de gestión de seguridad de información en el tema 8. Cada uno de ellos vamos a tener un estándar ISO. En el caso de la continuidad de negocio, el estándar ISO es la ISO 22301. En el caso del gobierno, vamos a tener un marco de trabajo, como teníamos en el marco de control, en este caso COVID, en el caso de control era COSO. En el sistema de gestión vamos a tener la ISO 31000. En el sistema de calidad vamos a tener la ISO 9000. Y en el sistema de gestión de seguridad de información vamos a tener la ISO 27000. Estos estándares internacionales me van a permitir construir y entender mejor cómo funcionan estos sistemas de gestión. Empezamos por la continuidad de negocio. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada de continuidad de negocio? Bueno, pues la semana pasada lo que vimos de continuidad de negocio, lo que vimos,
Es que la continuidad de negocio es un proceso clave que yo siempre tengo que revisar cuando estoy haciendo una evaluación de control o una auditoría. ¿Por qué? Porque la continuidad de negocio es la herramienta que tiene la empresa para, en el caso de que haya un incidente grave, una catástrofe, pueda continuar con sus servicios y sus procesos. Con lo cual, siempre que esté haciendo una evaluación de control o una auditoría, voy a tener que revisar cómo está el sistema de gestión de continuidad. Teníamos una ISO, la 22301, que nos ayudaba a construir ese sistema. En realidad el proceso era bastante sencillo, lo vimos. Lo primero que teníamos que hacer era determinar cuál es el contexto de mi organización, cuál es el alcance. Para determinar el alcance tenía que hacer un proceso que se llamaba BIA, Business Impact Analysis, donde yo identifico todos mis procesos de negocio, todos mis servicios, identifico cuáles son los riesgos asociados a la continuidad de esos servicios y cuánto tiempo puedo estar sin que estén esos servicios funcionando. Además, tengo que identificar todos los sistemas que me dan soporte a esos servicios y a esos procesos e identificar una serie de métricas que me permitan evaluar cuál es el máximo tiempo que tengo yo que recuperar esos servicios y cuánta es la máxima información que puedo perder con esos servicios o esos procesos. Una vez yo ya tengo identificadas esas métricas y tengo realizado ese BIA, ese Business Impact Analysis, puedo hacer de forma complementaria un análisis de riesgo. Una vez tengo realizado esa tarea, tengo que identificar una serie de estrategias de continuidad. ¿Qué voy a hacer si pasa esto, si se me cae este servicio, si se me cae este y otro, etcétera? Había, en líneas generales, identificadas por el NIS, 6 grandes estrategias de continuidad: los sitios calientes, los sitios templados, los sitios fríos, los sitios móviles y los sitios en espejo. Dependiendo del coste y de esos criterios que yo establezco en el BIA, pues tendré unas soluciones o tendré otras. Todas esas estrategias de continuidad las englobo en un plan que se llama plan de continuidad de negocio, que luego tengo que probar y en función de los resultados de esas pruebas tengo que retroalimentar el proceso. El proceso de la gestión de continuidad de negocio sigue el ciclo de Deming, como vimos: plan, do, check, act. Todos los sistemas de gestión siguen el ciclo de Deming. Nos van a pedir hacer un plan, chequear que ese plan funciona bien, ejecutarlo, perdón, chequear que ese plan funciona bien y actuar en consecuencia y retroalimentar el proceso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué más vimos? Bueno, vimos que el plan de continuidad de negocio, ese plan que tengo que construir, en realidad era muchas cosas. Tenía muchos conceptos relacionados. El plan de continuidad de negocio es algo global, pero dentro de lo que es el plan de continuidad de negocio había varios conceptos. Uno era el plan de recuperación de desastres, que se encarga de arreglar lo que se ha roto, de resolver lo que ha pasado. Teníamos el plan de continuidad de negocio, que se encarga de otra cosa distinta, que es, mientras yo estoy arreglando eso, tengo que seguir funcionando. Y se encarga de dar continuidad a esas operaciones. Dentro de lo que es el plan de respuesta, el plan de recuperación de desastres, tenía el plan de contingencia, que se ocupa de toda la parte tecnológica. Además, tengo un plan de recuperación del negocio, que lo que se encarga es de trazar todo eso y ver eso cómo me está impactando a mi negocio. Además, había otros conceptos, que era el plan de emergencia del ocupante, que se encarga de saber qué pasa con las personas y cómo se mueven durante todo ese proceso. Vimos algunos ejemplos. Y después tengo el plan de comunicación de crisis, que mientras está pasando todo eso, yo tengo que ir comunicando qué está pasando. Creo un comité de crisis y voy comunicando a todas las partes interesadas. Además de eso, vimos que durante la continuidad de negocio aparecen muchos incidentes. Tengo que tener un alineamiento entre lo que es el plan de continuidad de negocio y la gestión de incidentes. Como ven, el sistema de gestión de continuidad de negocio es un sistema bastante sencillo. Es sencillo de implantar, pero costoso, sobre todo a la hora de probarlo. Necesitas invertir muchos recursos, dependiendo de tus estrategias de continuidad, pero en líneas generales necesitas muchos recursos para llevarlo a cabo. Bueno, pues ese ha sido el primer sistema de gestión que hemos visto.
la semana pasada. Ahora nos vamos a centrar en el sistema de gobierno. El sistema de gobierno, vamos a entender cuáles son los conceptos relacionados con el gobierno. Vamos a ver el marco COVID. Como ya saben, en esta asignatura vemos dos marcos de trabajo, COSO y COVID. COSO nos permite implantar un sistema de control en mi organización y COVID nos permite implantar un sistema de gobierno. Son los dos marcos de trabajo que vemos. Veremos los conceptos más importantes de este marco de trabajo, como sus principios y sus catalizadores, y veremos cómo funciona y cómo implementarlo. Es más, ustedes van a hacer una práctica que les vamos a presentar hoy de llevar a cabo un sistema de gobierno en una empresa. Con lo cual lo van a entender también desde el punto de vista práctico. Bueno, ya hemos dicho que todos los sistemas de gestión que vemos en esta asignatura y los sistemas de gobierno siempre vienen acompañados de una ISO, de un estándar internacional que nos ayuda a ponerlos en funcionamiento. En este caso, en el caso del sistema de gobierno, es la ISO 38500. La ISO 38500 no es un estándar para construir un sistema de gestión. Es una ISO muy sencilla que nos establece los principios básicos y los conceptos más importantes relacionados con el gobierno TI. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 38500? Bueno, pues que el gobierno TI está incorporado dentro de lo que es el gobierno corporativo. O sea, el gobierno corporativo de una organización cubre todas las áreas de la organización, recursos humanos, finanzas y demás, y el gobierno TI se encarga de la parte tecnológica de la organización. También nos dice que los directivos deben definir y organizar las estructuras y procesos que garanticen que todas las actividades que yo realizo y todo mi entorno TI está alineado con la estrategia. Para eso muchas empresas lo que hacen es construir un plan director de TI, que es una versión muy simplificada de un sistema de gobierno. Plan director de TI. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 38500? Además, nos dice que el gobierno es muy importante. Es muy importante el gobierno tecnológico, porque hoy día la tecnología es un aspecto clave de las organizaciones y porque todas las organizaciones están sometidas a riesgos. Y yo tengo que saber gestionar mi gobierno. También nos ayuda a cumplir las normas, regulaciones y directivas y se sustenta en 3 tareas y 6 principios fundamentales. La ISO 38500. ¿Qué es lo que dice la ISO 38500? Bueno, hace una visión muy simplificada. No, ya veremos que COVID entra en mucho mayor grado de profundidad y nos permite construir ese sistema de gobierno. La ISO 38500 simplemente hace una visión muy simple de lo que son las organizaciones. Lo que dice es que todas las organizaciones llevan a cabo 3 tareas: evaluar, dirigir y monitorizar, en función de las necesidades que yo tengo del negocio y de las restricciones que tengo. Todo eso lo sustenta con una serie de procesos relacionados con la parte de proyectos y la parte de operaciones. Es una versión muy simplificada de cómo funciona una organización. Además, la ISO 38500 lo que nos dice es que si tú quieres construir un buen gobierno en tu organización, tienes que cumplir 6 principios. Si no cumples estos principios, no puedes llevar a cabo un buen sistema de gobierno. Luego COVID nos va a explicar cómo montarlo, cómo llevar a cabo ese sistema de gobierno. Pero ya nos anticipa la ISO 38500 que primero tienes que cumplir unos 6 principios básicos. ¿Cuáles son esos principios básicos? Y luego vamos a entrar más en detalle en ellos. El principio de responsabilidad, el principio de estrategia, el principio de adquisición, el principio de desempeño, el principio de conformidad y el principio de comportamiento. Luego vamos a entrar en detalle qué significa cada uno de estos conceptos. ¿Qué más nos dice? Bueno, pues nos dice que, y es una definición exacta de la ISACA, es el gobierno corporativo es un comportamiento ético. O sea, llevar a cabo un buen sistema de gobierno en una organización significa que el comportamiento es ético, que promueve la alta dirección y cuyo objetivo es realizar beneficios para todas las partes interesadas. Es una visión muy simple del gobierno, pero explica los 3 componentes más importantes, que son
que tiene que haber un comportamiento ético, que lo tiene que promover la alta dirección y que tiene que dar beneficios a todas las partes. COVID va a entrar en más grado de detalle. ¿Qué otra definición es interesante para la ISO 38500? Bueno, pues la definición de la OCDE sobre el gobierno TI. Dice que es la distribución de derechos y responsabilidades de todos los participantes de la corporación. Cuando todos nos referimos a la junta, los gerentes, los accionistas, todas las partes. Junto con las reglas y procedimientos de actuación, es decir, los procesos que yo llevo a cabo, los roles y responsabilidades y los procesos que yo llevo a cabo. Otro aspecto muy importante que hay que entender en el gobierno es que hay que intentar evitar una visión partidista. Es decir, para montar un buen gobierno, yo no tengo que montar un buen gobierno para los accionistas o un buen gobierno para los clientes o un buen gobierno para los empleados. Tengo que encontrar un balance entre todas las partes interesadas, porque a veces los intereses están contrapuestos. Por ejemplo, los accionistas y los ejecutivos. Los accionistas, ¿qué es lo que quieren en una entidad? Ganar mucho dinero, que la acción suba, tener muchos beneficios. ¿Y qué es lo que quieren los ejecutivos? Tener muchos recursos, pues para hacer muchas cosas. Entonces ahí pues hay que encontrar siempre un balance entre todas las partes interesadas. El gobierno de TI, según la ISO 38500, implica la definición de los objetivos de mi negocio, de los medios que necesito para cumplir esos objetivos y de cómo voy a monitorizarlos. O sea que si yo tengo un buen gobierno implantado, tengo que tener muy claro mis objetivos, tengo que tener muy claro cómo los voy a obtener y cómo voy a monitorizarlos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay riesgo, no hay negocio. Y aquí es donde nos introduce la ISO 38500 la gestión de riesgos. Ya hemos visto en otros temas de la asignatura, ya empezamos ya desde el tema 2, cuando incluimos todo lo que es el proceso de evaluación de control, vimos que el marco COSO nos decía que para implantar un sistema de control en una organización hay que llevar a cabo una gestión de riesgos, obligatoriamente. De hecho, si se recuerdan, era el paso 2 de COSO. También hemos visto en el tema 3 que para llevar a cabo una auditoría es obligatorio llevar a cabo una gestión de riesgos. También hemos visto, cuando hemos explicado en este tema cómo se implanta un sistema de gestión de continuidad de negocio, que la actividad de gestión de riesgos es complementaria al análisis de impacto. Es altamente recomendada llevarla a cabo. Y ahora vemos que aquí COVID, y lo veremos después, y la ISO 38500 nos está pidiendo que llevamos a cabo una gestión de riesgos. Veremos en los temas posteriores que a la hora de implantar un sistema de gestión nos van a obligar todos a llevar a cabo un análisis de riesgos, una evaluación de riesgos y una correcta gestión. Entraremos más en detalle en el tema 6 cuando veamos la ISO 31000. Pero vemos que el análisis de riesgos es fundamental. Claro, ¿qué más nos dice? La ISO 38500 nos dice, el gobierno corporativo debe fijar las responsabilidades de todas las partes. O sea, yo tengo que tener claro en mi organización quién hace qué, pero con un marco de transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solamente está claro quién hace qué, sino todo el mundo sabe qué es lo que hacen los demás. Hay un marco de transparencia. O sea, yo no tengo un buen gobierno si no sé quién hace qué y si todas y cada una de las partes de la empresa no sabe lo que hacen los demás. Si no hay ese marco de transparencia, no hay un buen gobierno. Si yo lo que tengo formado son islas en mi organización, eso es lo contrario a un buen gobierno. Bueno, pues estos son conceptos para que vayan entendiendo lo que es el concepto de gobierno TI. El gobierno TI, según la ISO 38500, abarca los sistemas de información, las tecnologías, las comunicaciones, todos los temas comerciales con los proveedores de TI, los aspectos de regulación de la tecnología. Hoy día, sobre todo en la Unión Europea, pues el marco regulatorio es enorme en cuanto a tecnología, y todos los actores implicados.
Y al final lo que nos dice es que tengo que alinear todos los objetivos de TI con los objetivos de negocio. Son cosas que parecen básicas. Es una ISO que al final lo que me establece son las cosas básicas de funcionamiento de un gobierno. ¿Qué también nos dice? Bueno, pues lo que nos dice es que una cosa es el gobierno corporativo, que abarca todo, todos los aspectos de mi organización, y otra cosa es el gobierno TI, que está dentro de lo que es el gobierno corporativo, que se encarga de la parte tecnológica. ¿Qué es lo que nos dice también la ISO 38500? Nos dice, solo vale que la tecnología aporte valor al negocio. O sea, yo puedo tener una tecnología maravillosa, unos procesos fantásticos, lo tengo todo implementado, pero eso no está aportando valor al negocio. Eso no sirve. Eso no es un buen gobierno. Tiene que aportar valor al negocio. Y aquí destaca la importancia del auditor interno. Lo vamos a ver después. Todos los sistemas de gestión, todos los sistemas ya lo vimos cómo están estructurados todos los sistemas de gestión, lo vimos la semana pasada cuando explicamos cómo está estructurada la ISO 22301. Todos los sistemas de gestión y también el sistema de gobierno nos van a pedir que hagamos evaluaciones de control y auditorías, todos, obligatoriamente. Entonces aquí destaca el papel que juega el auditor en esas auditorías. O sea que destaca mucho el papel del auditor como parte de ese gobierno. No ve un gobierno sin el concepto de auditoría. ¿Cuáles son los 6 principios que me dice la ISO 38500 que tiene que cumplir todas las organizaciones antes de implantar un buen gobierno, un sistema de gobierno? Que luego veremos cómo se hace, según el marco COVID. Bueno, pues toda organización tiene que cumplir estos 6 principios. Responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, cumplimiento y conducta. ¿Qué quieren decir estos principios? Bueno, ¿cuál es el principio de responsabilidad? Lo que hemos hablado antes. Todas las organizaciones tienen que tener claro cuáles son los roles y responsabilidades. ¿Quién hace qué? En un marco de transparencia. Saben todo el mundo lo que están haciendo los demás. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer muchas auditorías, pues nos encontramos con problemas en ese sentido. Preguntamos, bueno, ¿quién es el responsable de esto? Bueno, no está claro, yo parcialmente, pero el otro no, pero en fin, si eso no está claro, no hay un buen gobierno. No hay. Y si la gente no sabe lo que hacen los demás, tampoco. ¿Cuál es el segundo principio? El de estrategia. Si la empresa no sabe hacia dónde va, tampoco hay un buen gobierno. Si yo no tengo unos planes estratégicos en mi empresa, no sé a dónde voy, pues no puedo plantear un buen gobierno. ¿Qué quiere decir el tercer principio? El de adquisición. Bueno, pues que yo como empresa sé, lo tengo muy claro, qué es lo que yo hago y lo que yo adquiero. ¿Cuál es el core de mi negocio y qué es en lo que yo realmente me focalizo y en lo que delego en proveedores, socios, etcétera? Lo tengo que tener claro. Nosotros muchas veces, por ejemplo, en la parte de seguridad, cuando estamos analizando el gobierno de la parte de seguridad, pues decimos, a ver, ¿quiénes son tus principales proveedores en la parte de seguridad? Pues no lo tengo claro. Pues no tienes un gobierno. ¿Cuál es el cuarto principio? El desempeño. Yo realizo evaluaciones de control y auditorías para saber cómo voy. Si yo no hago eso, no tengo un buen gobierno. ¿Qué más? El principio de cumplimiento. Si yo tengo una serie de políticas, directivas y procesos y no los cumplo, pues entonces no tengo un buen gobierno. Tengo construido todo, pero en realidad luego no cumplo. O, por ejemplo, no cumplo las normativas o las regulaciones o la ley. Pues no tengo un buen gobierno entonces. ¿Y cuál es el principio 6? Porque dicen ustedes, bueno, yo en mi empresa la verdad que los roles y responsabilidades están bastante claros. Todo el mundo más o menos sabe quién hace qué. Tenemos un plan estratégico, sabemos hacia dónde vamos. Luego, tenemos muy claro qué es lo que nosotros desarrollamos y qué es lo que desarrollan los demás para nosotros, proveedores, socios, etcétera. Hacemos autoevaluaciones de control y auditorías, o más o menos sabemos cómo estamos, cumplimos nuestras propias normativas y la regulación y demás,
pero luego la gente hace lo que le da la gana. No hay una buena conducta. O la gente no está formada, o la gente no sabe lo que tiene que hacer, o no le han concienciado. Entonces, la parte de conducta humana es el pilar más importante. Si todo eso falla, pues al final estamos construyendo pues, un castillo de naipes, ¿no? Si no falla la parte humana, pues todo eso no funciona. Es el principio más importante. Si yo tengo unos roles y responsabilidades que son súper complicados, una estrategia que no está muy clara, la adquisición tampoco tengo claro cómo adquiero, cómo no adquiero, si no sé lo que cumplo, lo que no cumplo, pues al final es un caos, hay un gobierno. Y si, por ejemplo, tengo pues un montón de normas y demás y la gente no sabe cómo funcionan, pues entonces no pueden operar bien. Eso va a fallar. Eso es lo que nos dice la ISO 38500. La verdad que es algo de sentido común, pero ya les digo yo que muchas veces cuando vamos a auditar el sentido común no se sigue. Bueno, la ISO, como ven, 38500 no nos ayuda a construir un sistema de gestión. Para eso vamos a utilizar el marco COVID. Simplemente nos da una serie de conceptos, nos identifica 3 actividades que realizan todas las empresas, tiene una visión muy simplificada de cómo es un gobierno de una organización y eso sí nos ayuda a identificar cuáles son los principios básicos que yo tengo que cumplir para construir un sistema de gobierno. Aquí tienen ustedes la Biblia de COVID, van a aprender ustedes en esta asignatura muy bien a manejar COVID porque van a hacer también una actividad. La parte de gobierno es muy importante. ¿Cómo nació COVID? ¿De dónde vino todo esto de COVID? Bueno, pues hace 30 años aproximadamente, en el año 96, la auditoría era un proceso que no estaba muy estandarizado, la auditoría de tecnologías. Entonces la ISACA propuso un marco de trabajo para trabajar con las auditorías, que fue la primera versión de COVID. Hizo un mapeo de todos los controles, de todas las organizaciones, de todos los marcos de trabajo que había, de todos los estándares, y propuso un marco de trabajo para realizar auditorías y evaluaciones de control. Más adelante, COVID fue evolucionando hacia cualquier evaluación de control que yo haga, no solamente una auditoría, sino cualquier evaluación de control. En la siguiente versión fue ampliándose para implantar un sistema de gestión en general en una organización. Después fue ampliándose más con la parte de gobierno y se incluyeron toda la parte de gestión de riesgos y gestión de valor, TI. Y apareció la versión 4. Yo recuerdo que yo cuando comencé a estudiar COVID era la versión 3.1, primera versión que yo estudié de COVID. Después vino la versión 5 del 2012, que fue un cambio muy grande, porque ya se incluyó el gobierno corporativo, y la última versión del 2018, la versión que al final se conoció por el nombre de COVID 2019, ya incluyó cómo poner en marcha un sistema de gobierno en una organización. Ahora dice que no es un acrónimo, es un marco de negocio, es un marco de trabajo que nos permite implantar un sistema de gobierno. Hay 2 aspectos muy importantes que tienen ustedes que entender de COVID, sus principios y sus catalizadores. Ya les anticipo que todos los sistemas de gestión, casi todos, y el sistema de gobierno, nos van a identificar una serie de principios. Lo que pasa es que unas veces serán 5, otras 7, otras... Prepárense un esquema, sobre todo de cara al examen, pensando. Porque nos ha dicho el profesor, bueno, la ISO 38500 define 6 principios que tiene que cumplir toda empresa para llevar a cabo un buen gobierno. Pero ahora, sin embargo, COVID nos está diciendo que hay 5 principios. Es que son distintos, porque aquí entra en un mayor grado de detalle y estos principios te ayudan a construir ese sistema de gobierno. Te ayudan a construirlo. Y luego va a haber 7 catalizadores que son las herramientas que yo voy a utilizar a medida que voy construyendo ese gobierno. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno TI? Bueno, pues lo que dice COVID es que todas las empresas tienen el mismo objetivo desde el punto de vista de gobierno, que es crear valor para todas las partes interesadas. Todas las organizaciones tienen el mismo objetivo, todas. Y ese objetivo se puede estructurar en 3 subobjetivos, que son
Realizar beneficios, todas las empresas tienen como objetivo realizar beneficios. Sí que es cierto que hay algunas empresas que no tienen como objetivo realizar beneficios económicos, pero la mayoría sí, pero sí otro tipo de objetivos, otro tipo de beneficios. Todas las empresas tienen que optimizar el riesgo, todas las empresas tienen que optimizar sus recursos. Luego, estos objetivos son generales, los tienen todas las empresas para llevar a cabo un buen gobierno. ¿Qué más es lo que nos dice COVID? Bueno, pues que para construir un sistema de gobierno tengo que basarme ese sistema que yo voy a construir en 5 principios que están aquí identificados. Satisfacer a todas las partes, cubrir la empresa de extremo a extremo, aplicar un marco de referencia integrado, hacer un enfoque holístico y separar el gobierno de la gestión. Ahora vamos a entrar en mucho grado de detalle qué significa esto desde el punto de vista práctico. Lo primero que nos dice es que el gobierno tiene que satisfacer a todas las partes. O sea, no vale que el gobierno me satisfaga solo a ciertos clientes, a ciertos departamentos, a ciertos roles de la organización. No, tiene que satisfacer a todas las partes interesadas. Y eso incluye las partes internas de mi organización, como por ejemplo el Consejo de Administración, los directivos, los responsables de riesgos. Aquí, por ejemplo, ya ven ustedes que ya empieza a identificar los principales responsables del gobierno de una organización y uno de ellos es el responsable de riesgos, para que vean, y el de auditoría. Y no solamente la parte interna, sino la parte externa, accionistas, aliados, socios, proveedores, clientes, etcétera, auditores externos. A todas las partes tiene que satisfacer. Cada parte representará un contexto y, como hemos dicho, a veces tienen unas necesidades contrapuestas, o sea que el gobierno tendrá que encontrar un balance. ¿Cómo me dice que tengo que construir el gobierno? Lo vamos a ver en detalle, pero ustedes van a hacer una práctica también con eso. Bueno, lo primero que me dice es que yo tengo que construir un cuadro integral de mandos. No sé si lo conocen, si lo han dado en alguna otra asignatura, pero un cuadro integral de mandos me permite tener una visión holística de mi organización. Divide los aspectos en 4 dominios: el dominio financiero, el de cliente, el dominio interno y el de aprendizaje y crecimiento. Lo primero que te dice que tienes que construir es un mapa donde tú tengas identificado por cada uno de esos dominios todas tus metas corporativas. Aquí ustedes tienen un ejemplo de las metas que ha recopilado COVID a lo largo de los años, que casi todas las organizaciones tienen, pero cada una tiene que adaptarlo a su contexto y especificarlo. Pero aquí son las más al uso en casi todas las organizaciones. Y tienes que mapearlo con respecto a esos 3 objetivos de gobierno que tienen todas las organizaciones: la realización de beneficios, optimización de riesgos y optimización de recursos. E identificar si esas metas corporativas son primarias o son secundarias para el cumplimiento de esos objetivos, para estar realmente focalizado en las que son primarias como meta corporativa. O sea que tienes que tener ese mapeo. Eso te obliga, por supuesto, a identificar tus objetivos, a identificar tus metas, a organizarlas y a tener un análisis de cómo influye cada meta en cada objetivo. Una vez tú tienes construido eso, lo que te dice COVID, el primer principio, es que tienes que identificar todas las metas de TI de tu organización. Aquí tienen ustedes un ejemplo de COVID, cómo las identifica. Y mapearlas con esas metas corporativas. O sea, cada una de esas metas de TI, cómo están mapeadas con esas metas corporativas. Y también organizarlas en el cuadro integral de mandos. Una vez tienes todo eso, lo que te dice es que tienes que identificar los procesos de tu organización que tienes que llevar a cabo para cumplir esas metas corporativas. Y con eso cumples el primer principio. Es decir, yo ya tengo claro cuáles son mis objetivos, yo ya tengo claro cuáles son mis metas corporativas y de TI, yo tengo identificados los procesos que necesito para cumplir esas metas y lo tengo todo mapeado. Ya tengo claro esa visión. Bueno, pues el segundo principio lo que nos dice es que tienes que cubrir la empresa de extremo a extremo.
Esto es muy diferente a los sistemas de gestión. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la semana pasada el sistema de gestión de continuidad de negocio, lo primero que dijimos que había que hacer era contextualizarlo y decir cuál va a ser mi alcance. Ese alcance lo establecíamos con los análisis de impacto. Sin embargo, aquí el negocio del gobierno, el alcance, perdón, del gobierno, no tiene nada que ver. El gobierno lo que nos dice es que tiene que cubrir toda la empresa. O sea, lo que no puedo hacer es un gobierno para el Departamento de Recursos Humanos, para no sé qué empresa que no está en no sé qué sitio, para solo no sé qué sucursal, para no sé qué oficina de... No, el gobierno es global. Tiene que afectar a toda la empresa de extremo a extremo. Yo no puedo hacer un gobierno parcial, tiene que ser un gobierno global. También lo que nos dice es que tengo que tener, para cumplir esos objetivos, voy a necesitar unas herramientas que son los catalizadores, que luego vamos a ver lo que es, y voy a tener que tener identificados los roles y responsabilidades. Una vez yo tengo, si han seguido la línea, la secuencia que nos dice COVID de cómo hacerlo, y tengo identificados mis objetivos, mis metas corporativas y de TI, mis procesos, ¿qué es lo que viene después? Lo que viene después es identificar quién lo va a hacer, cuáles son los roles y responsabilidades que van a llevar a cabo y con qué herramientas van a contar, que son los catalizadores. Bueno, pues eso es lo que nos dice el segundo principio de COVID. Si yo logro poner en marcha toda esa maquinaria, puedo construir una herramienta que me permita monitorizar cómo va mi gobierno. El tema de cubrir la empresa de extremo a extremo, COVID lo explica de la siguiente manera. COVID lo que dice es que tiene una visión también sencilla, no tan simple como la ISO 38500, pero sencilla de cómo funciona una organización en función a los roles y responsabilidades. Todas las organizaciones tienen unos propietarios, los de interés, que delegan en un órgano de gobierno, accionistas, consejo de administración, generalmente. Este órgano de gobierno establece una dirección, realmente consejero delegado y comité de dirección, que son los que gestionan la empresa o la entidad, que son los que instruyen y alinean todo ese flujo de delegación de responsabilidades en la parte ejecutiva y operativa de la organización. Ellos operan y ejecutan, notifican a la gestión, que es supervisada por ese órgano de gobierno, que al final informa a los responsables. Es una forma muy sencilla de ver cómo funciona una organización desde el punto de vista de gobierno según COVID. ¿Qué más nos dice COVID? Nos dice, hay que aplicar un marco de referencia. ¿Puedes usar COVID? Sí. Es curioso porque COVID no te obliga a usar COVID, curiosamente. Lo que sí te dice es que tienes que usar un marco de gestión. Claro, mi empresa, por ejemplo, se dedica a proporcionar servicios TI. Y yo, pues bueno, estoy más focalizado pues, en el tema de ISO 20000, ITIL y demás. Bueno, estás usando un marco de trabajo, estás usando algo. No, mi empresa se dedica más a gestión de proyectos. Entonces, pues, bueno, utilizo más pues, PMBOK, Prince. Mi empresa se dedica a dar servicios de seguridad de la información y estoy más metido pues, con la ISO 27 y demás. Bueno, ¿cuál es la ventaja de usar COVID? Que integra todos los marcos de trabajo y todos estos estándares internacionales y muchos más, aproximadamente unos 100. Entonces, en su proceso ya te incluye todos estos marcos y estos estándares internacionales. Es algo global. ¿Por qué es global? Porque tiene que tener en cuenta toda la organización. La parte de gestión de proyectos, de seguridad, de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Por eso, COVID es un marco único integrado. ¿Qué más nos dice COVID? Que tengo que tener un enfoque holístico. Tengo que cubrir toda la organización y tengo que cubrir todas las áreas. Todo afecta a todo. Para poner un marco de gestión, lo que dice es que necesitas 7 habilitadores, que los tienen ustedes aquí. O sea, necesito estas herramientas para poner en marcha un sistema de gobierno. ¿Cuál es la primera? Tengo que tener los principios, las políticas, los marcos de referencia que utilizo en mi organización
directivas y demás, identificados. Eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo que tener identificados todos mis procesos organizativos. COVID te va a proponer unos, pero tú puedes tener los tuyos propios, igual que ha recopilado todas las metas de TI, todas las metas corporativas que siguen la mayor parte de las organizaciones, también ha recopilado cuáles son los procesos, como veremos a continuación. Yo luego tengo que tener claro quién hace qué, estructura organizativa. Tengo que tener una cultura y un comportamiento ético, una serie de valores, y todo eso tiene que estar soportado por una serie de recursos. ¿Dónde está mi información? ¿Qué servicios, infraestructura y aplicaciones tengo? Y después toda la parte de perfiles, personas, habilidades, competencias. Nosotros, por ejemplo, pues cuando vamos a una organización y vamos a auditar, pues por supuesto decimos, bueno, pues ¿quién hace qué? ¿No? Pues, pero ¿qué perfil tiene? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? Relacionado con la seguridad en nuestro caso. ¿Qué otro principio nos dice? Que una cosa es el gobierno y otra cosa es la gestión. Cosas muy distintas. El gobierno lo hace el Consejo de Administración, los accionistas realmente evalúan, dirigen y monitorizan, y la gestión la hace la dirección ejecutiva, generalmente liderado por un consejero delegado. El gobierno a lo que se dedica es a evaluar, orientar y supervisar, y la gestión se dedica a planificar, construir, ejecutar y supervisar. De hecho, COVID nos propone una serie de procesos que son los que más están formalizados en la mayor parte de las organizaciones que tienen un buen gobierno, que los separa en la parte de gobierno y en la parte de gestión. En la parte de gestión identifica 5 procesos que permiten evaluar, dirigir y monitorizar, y en la parte de gestión los agrupa en 4 dominios. Uno responsable de alinear, planificar y organizar, que tiene 13 procesos. Otro encargado de construir, adquirir e implementar, que tiene 10 procesos. Otro encargado de la entrega, el servicio y el soporte, que tiene 6 procesos. Y otro encargado de la monitorización y evaluación, que tiene 3 procesos. Presenta un modelo de referencia que ustedes, si lo identifican, estoy seguro de que en sus organizaciones tienen todos estos procesos identificados. Claro, yo he seguido los principios de COVID y he identificado pues esos objetivos, esas metas corporativas, esas metas de TI, lo tengo todo mapeado, tengo construido un cuadro de mandos integral que tengo una visión holística de cómo funciona. Tengo identificado los roles y responsabilidades de todos y cada uno de esos procesos. Y he construido pues una serie de habilitadores que me permitan pues ponerlo en marcha. Pero, ¿y cómo sé si voy bien o no? Bueno, pues para eso COVID presenta su modelo de capacidad. Ya veremos en el bloque 3 de la asignatura, cuando analicemos los modelos de madurez que hay de las organizaciones, veremos que hay 3. Bueno, pues COVID propone una especie de modelo de madurez para la parte de gobierno, que se llama modelo de capacidad de COVID. ¿En qué consiste este modelo? Es muy sencillo. Este modelo lo que te permite es analizar cuál es la madurez que tienen tus procesos. O sea, esos procesos que tú has identificado durante el proceso, que hemos visto, el método secuencial que te dice COVID, ¿qué madurez tienen esos procesos? ¿Son maduros o no son maduros? Bueno, pues COVID en su modelo de capacidad te ofrece 6 niveles de madurez para esos procesos. Ojo, no se equivoquen, van del 0 al 5, no del 1 al 6, del 0 al 5. ¿Cómo son esos niveles de madurez? Bueno, pues si yo en ese proceso no le tengo implementado en mi organización, estoy en el nivel 0. Yo ese proceso no lo tengo. Ese proceso de COVID no lo tengo. Estoy en el nivel 0. Si yo ese proceso sí que le hago, sí que le ejecuto, estoy en el proceso 1. El proceso se ejecuta. Sí que lo estoy usando, ese proceso. Si yo además sé en qué momento estoy de ese proceso, cómo está ese proceso, estoy en el nivel 2. Ese proceso está gestionado porque sé el resultado de ese proceso. Si yo además de eso tengo institucionalizado ese proceso, o sea, le tengo descrito, formalizado,
Entonces estoy en el nivel 3. En realidad lo que nos dice COVID es que todas las organizaciones deberían estar como mínimo en el nivel 3 del modelo de madurez de COVID, modelo de capacidad, como mínimo. Es el primer objetivo a alcanzar, llegar al nivel 3 de todos los procesos. Además de eso, para llegar al nivel 4, yo tengo que saber ese proceso cómo va a estar en el futuro, cuál va a ser la foto del futuro de ese proceso. Entonces, porque es un proceso predecible. Entonces estoy en el nivel 4. Y si yo además ese proceso le estoy mejorando de forma continua, es un proceso optimizado, estoy en el nivel 5. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes el proceso de gestión de activos, que ustedes ya conocen bien porque lo hemos visto en otros temas. Imagínense que ustedes tienen una empresa que dicen, bueno, y es que yo no tengo activos. Nada está a mi nombre, todos los activos, porque no soy propietario de los activos y yo, pues el tema de gestión de activos que no lo llevo. No, no me interesa. Bueno, pues estoy en el nivel 0 porque no tengo ese proceso. Casi todas las empresas tienen activos, con lo cual casi todas las empresas están en el nivel 1. Por eso el nivel 0 se llama 0, porque es no tenerlo. Sin embargo, casi todas las empresas suelen estar, casi todos sus procesos en el nivel 1. Yo sí que estoy gestionando activos. Lo que pasa es que si tú me preguntas qué activos tengo, pues no lo sé. O sea, estoy en el nivel 1. Estoy gestionando activos, pero no sé muy bien cómo. Ni tengo una visión de qué activos tengo. Sin embargo, imagínense ustedes que sí, ustedes tienen un inventario de todos los activos que ustedes tienen como organización. Entonces están en el nivel 2, porque saben el resultado de ese proceso. Están gestionando sus activos. Es un proceso gestionado. Imagínense ustedes que además de eso, además de tener ese inventario de activos, ustedes tienen especificado un proceso que identifica cómo es el ciclo de vida de todos esos activos, cómo se identifican, qué valor tienen, quién establece el valor, quién es el responsable. Tienen un proceso establecido. Entonces están ya en el nivel 3, que es al nivel que deberían de llegar todas las organizaciones. Además, si ustedes les preguntan, además de tener ese proceso, te dicen, bueno, pero ¿y en 6 meses cuáles son los activos que vas a tener? O sea, ¿eso es predecible? ¿Sabes cómo vas a estar en el futuro? Sí, pues estás en el nivel 4. Si además de eso, ese proceso todos los años le mejoro y voy optimizándole, estás en el nivel 5. Esa es la idea de los niveles de madurez del modelo de capacidad de COVID. Claro, yo eso tengo que ir haciéndolo con todos los dominios, con todos los procesos, de tal manera que yo, por ejemplo, pues el dominio de adquirir e implementar, si yo tengo todos mis procesos en el nivel 3, pues tendré ese dominio, una madurez de nivel 3. Esa es la idea. Y al final yo tendré un nivel de madurez como organización en lo que respecta a mis procesos de gobierno. Entraremos más en detalle cuando volveremos otra vez a esta parte de COVID, cuando veamos el bloque 3 de la asignatura, cuando veamos el resto de modelos de madurez. Pero el modelo de madurez de COVID es muy sencillo de entender cómo funciona. Claro, yo digo, bueno, pues todo esto está muy bien. Ya me han contado la ISO 38500, que yo tengo que cumplir 6 principios para poder llevar a cabo un sistema de gobierno. Me han ido contando esos principios, cómo funcionan. Hay una serie de habilitadores que son las herramientas que tengo que poner en marcha, pero bueno, yo quiero ahora poner en marcha un sistema de gobierno, que es lo que hago, ¿no? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es identificar tus objetivos corporativos, tus metas corporativas y tus metas de TI. Eso es lo primero que tienes que hacer como organización. Si no sabes a dónde vas, no puedes plantear un sistema de gobierno. Luego tienes que relacionarlo todo con todo. O sea, tienes que tener un mapeo claro entre esas metas corporativas que tú te has planteado, esas metas de TI. Y tienes también que identificar tus procesos que necesitas para llevar a cabo esas metas y tenerlo mapeado. Construir un cuadro integral de mandos donde tengas una visión holística de todos tus objetivos, tus metas y tus procesos. Una vez ya tienes eso montado, tienes que hacer un análisis de riesgos. Como ya hemos visto, ISO 38500 y COVID también nos obliga a hacer un análisis de riesgos. Es un componente absolutamente crítico del gobierno.
Usar bien las recomendaciones de COVID o la ISO 31000, como veremos en el tema 6, para llevar a cabo un buen análisis de riesgos. Identificar los riesgos, valorar los activos, hacer un análisis de riesgos, proponer un plan de implementación. Porque eso es lo que va a justificar el plan de acción para llevar a cabo un buen gobierno. No realizar un análisis de activos complejo no es necesario para el gobierno. No es necesario. Pueden ser de alto nivel los activos. Una vez yo ya tengo realizado eso y tengo identificados esos procesos, tendré que medir cómo de maduros son esos procesos. O sea, medir el nivel de madurez que tienen esos procesos siguiendo el modelo de capacidad de COVID. Saber, bueno, yo para implementar esas metas, esos objetivos y demás, he identificado una serie de procesos, pero ¿realmente son maduros o no lo son? Bueno, pues hacer ese análisis, que va a complementar al análisis de riesgos, porque una vez tienen concluido ese análisis, ya saben dónde están los riesgos y saben lo maduros o no que están sus procesos, ya están en condiciones de hacer un plan de implementación de un gobierno. ¿Cómo lo hacen? Poniendo en marcha los habilitadores. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Bueno, pues identificar los roles y responsabilidades necesarios para llevar a cabo eso, si los tengo o no ya en mi organización, si no los tendré que adquirir, tendré que hacer ese análisis de gap, si lo que tengo en mi organización me vale para llevar a cabo ese gobierno o no. Identificar las normas, directivas, políticas y procedimientos que tengan ahora en su organización y comparar con lo que existe en COVID y lo que no existe en mi organización. Y hacer ese análisis de gap. Resumir la cultura y comportamiento de mi organización, incorporar mejoras en esa cultura y ese comportamiento, tener descritos mis sistemas de información y estudiar cómo llevar a cabo un sistema para poder monitorizar ese cuadro de mandos de COVID que he montado y esa gestión de los riesgos, que veremos en detalle cómo hacerlo en el tema 6. Y por último, describir las habilidades y competencias que yo necesito, porque muchas veces es que necesito nuevas competencias para implantar un sistema de gobierno, nueva formación, cursos, nuevos perfiles, pues tendré que tenerlos identificados. Y también, por último, proponer un plan de evaluación. Vale, yo tengo todo eso en marcha ya, ¿cómo lo voy a evaluar? Voy a hacer auditorías, voy a hacer evaluación de control, ¿cómo voy a evaluar ese proceso? Bueno, pues estos son los pasos para llevar a cabo un buen sistema de gobierno. Bueno, aquí tienen ustedes identificada un vídeo que les habla sobre la certificación COVID. La semana que viene hablaremos sobre el mundo de las certificaciones. Hablaremos de COVID, de CISA, de CISM, de otras certificaciones también que hay por ahí. PRINCE2, PMP, etcétera, etcétera. Veremos cómo está el mercado. Veremos qué importancia tiene la certificación CISA, el por qué se hace un tema con ella, qué es lo que está pasando ahora en el mercado, porque hay una explosión de una serie de perfiles que está demandando el mercado que no se cubren para nada, como veremos la semana que viene. Y una de las certificaciones que es interesante es la certificación de COVID. Ustedes con el dominio que tienen de esta asignatura, yo siempre recomiendo a los alumnos pues, hacer una serie de certificaciones, pero COVID es una de ellas, porque con lo que aprende en esta certificación, pues en esta asignatura, pues es suficiente para esta certificación, es muy sencilla. Sobre la certificación CISA hablaremos la semana que viene, pero también suelo recomendar a mis alumnos que hagan el ejercicio de realizarla. Bueno, y con esto hemos resumido el tema 4. ¿Qué se tienen que quedar? Aparte del resumen que les he hecho del sistema de gestión de continuidad de negocio, se tienen que quedar con lo siguiente. Hay una ISO 38500 que nos establece una serie de conceptos relacionados con el gobierno TI y el gobierno corporativo, que me explica cuáles son las prioridades del gobierno y que me establece 6 principios que tienen que cumplir todas las organizaciones para llevar a cabo un buen gobierno. ¿Cómo implementar ese buen gobierno? Pues para eso tenemos un marco de trabajo, el marco COVID, que nos explica paso a paso cómo ir montando ese gobierno y cumpliendo 5 principios que se tienen ustedes que saber. 5 principios. Y también poniendo en marcha durante el proceso 6 habilitadores o catalizadores. Eso es con lo que se tienen que quedar.
En cuanto al proceso de cómo construir, lo van a realizar en una actividad que les voy a presentar a continuación. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser la resolución de la actividad número 1. La actividad número 1 ya concluyó su entrega, ya la han entregado. Cierto es que más del 95% de los alumnos lo han entregado. La buena. Ahora se está evaluando, se está calificando. De momento la cosa va bien. Espero que haya buenos resultados. Bueno, ¿en qué consistía esta actividad? Bueno, pues esta actividad consistía en el análisis de una empresa, de un caso de uso, que en realidad lo van a usar en más asignaturas y en más trabajos. En una empresa muy sencilla que llevaba a cabo un proyecto específico de un CRM. Y en base a ese proyecto, pues ustedes lo que tenían que hacer es hacer una evaluación de riesgos simplificada de ese proyecto. Para eso se les dotaba de una herramienta y se les explicaba pues poco a poco cómo se hace esa evaluación de riesgos simplificada. Había que identificar unos activos, hacer una evaluación de riesgos que era muy simplificada y además acotada, porque les identificamos pues una serie de dominios en los cuales tenían que hacer el foco, que eran los dominios más importantes por otro lado, para implantar un sistema de control como vimos. Se les pedía que entregaran un documento ejecutivo de 10 páginas con una estructura que ya se les daba recomendada. Y para eso, pues tenían que hacer uso de una herramienta, crear un proyecto y seguir una serie de pasos que vimos y que había una serie de vídeos que te explicaban pues cómo ir paso a paso y cómo ir construyendo esa gestión de los riesgos. Esta actividad tenía una rúbrica en la cual pues el mayor peso, lógicamente, tenía esa evaluación de riesgos y ese análisis de resultados y había que entregarla pues en tiempo y forma pues antes de la fecha límite. Y había que agrupar pues todos los archivos que te da la herramienta en una serie de anexos que había que adjuntar como parte del trabajo, aparte de ese resumen ejecutivo. Bueno, nuestra experiencia con esta actividad en líneas generales es que en realidad se suele hacer un buen trabajo, pero sí que es verdad que ahí el trabajo, cuando uno hace un análisis de riesgo simplificado, el realizar un buen trabajo o no depende del tiempo que se gaste en la checklist. Como vimos, un análisis simplificado de los riesgos al final es una checklist. Pues claro, ese esfuerzo que tú haces en la checklist es lo que al final se ve reflejado en el trabajo. O a más esfuerzo y a más tiempo en revisar esa checklist, generalmente el trabajo suele salir mejor, en términos generales. También tienen ustedes que tener en cuenta que yo aquí les voy a dar una serie de recomendaciones generales, no solo para esta actividad, sino para las que vienen después y en general para todas las actividades del máster. Claro, también es muy importante revisar bien la rúbrica, porque esto pasa mucho con los alumnos. Muchas veces los alumnos pues, realmente se focalizan en cosas que luego pues, no tienen un gran peso en la calificación. Es un error. Eso pasa, por ejemplo, mucho en los trabajos fin de máster. A mí me sucede, cuando estoy dirigiendo trabajos fin de máster, a veces pues una cosa muy importante para decirles a los alumnos es focalízate en lo que realmente tiene un peso importante dentro de lo que es la rúbrica. Sin embargo, algunos alumnos pues, bueno, dedican mucho esfuerzo a cosas que luego realmente pues, tienen un peso muy pequeño. ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, pues que cuando hace uno un informe de este tipo, a veces nos encontramos con que en realidad la información es muy poco técnica. O sea, es muy generalista. Es muy poco técnica. A ver, las faltas de ortografía. A estas alturas de la película ya. Este es un tema que tiene mucha importancia, porque ya les digo yo que no sería la primera vez que vemos faltas de ortografía en un trabajo de este tipo. Da una imagen muy mala del trabajo, mala. El formato es súper importante. Por ejemplo, en el trabajo fin de máster, el 20% cuenta el formato. Cuando uno está presentando un informe ejecutivo, un documento profesional, el formato es fundamental. Pero no sería la primera vez que nos entregan un trabajo con 7 tipos de letra diferentes, por ejemplo, o con títulos y encabezados diferentes en cada página. No exceder el límite, eso es importante. Yo ya saben que me gusta
darles bastante detalladas las actividades, ¿eh? Y generalmente siempre les recomiendo pues hagan un informe de tantas páginas con esta estructura y demás, ¿no? A ver, cuando se les recomienda un documento de 10 páginas, pues hombre, no entreguen uno con 25, ¿m? Ni con 6. Son aproximadamente 10, que son 11, 12, no pasa nada, ¿eh? Pero más o menos no extender el límite, ¿eh? A veces es ambiguo lo que se cuenta, no está nada claro, ¿eh? No hay decisiones. Cuando uno está valorando, por ejemplo, los riesgos, tiene que ser específico, ¿eh? No quedarse en generalidades, ¿eh? Y, por supuesto, es muy importante resumir y sintetizar. Al final se les está pidiendo un documento de 10 páginas, con lo cual es clave tanto resumir como sintetizar. Esto les aplica a casi todos los trabajos que tienen que hacer, en realidad, ¿eh? En la UNIR. Bueno, se trataba de hacer una buena introducción donde se explique bien el negocio y el alcance, proponer una buena estructura organizativa, explicar bien cuál es el contexto, la situación actual, como vimos, que siempre hay que hacerlo. Identificar esos activos y agruparlos, pues había muchos tipos de activos, pues aquí había mucha libertad en ese sentido, como mínimo eran 15, y luego pues justificar siempre cuando uno está revisando esa checklist por qué ha tomado esas decisiones. Eso es importante. Ese tiempo gastado en la checklist al final siempre se ve reflejado en el análisis final de riesgos. Bueno, pues estos son los aspectos más importantes con respecto a la actividad número 1, que en principio pues esperemos que salga bien. Nos dice Vladimir, referente al límite de las 10 páginas el desarrollo de la actividad, más las hojas exactamente. No, es una buena pregunta la que nos hace Vladimir, porque dices, bueno, pero el documento son 10 páginas, o sea, es el contenido lo que son 10 páginas. Luego, evidentemente, la portada, el índice, anexos y demás no cuenta. Eso no cuenta como extensión, es el contenido, ¿eh? Pero es verdad que los documentos a veces se extienden más porque hay un índice, hay una portada y demás, ¿eh? Pero eso no cuenta, como extensión, porque si no, al final, si contamos la portada, el índice, los anexos, al final nos queda una página, ¿no? O dos para hacer el. Pero bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues ahora les vamos a presentar la actividad número 2, que ya se pongan con ella, ¿eh? En esta actividad, lo que van a hacer es poner en marcha un sistema de gobierno. Para poner en marcha un sistema de gobierno en una empresa, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Es el sistema de mayor alcance, que hemos visto y que vamos a ver en la asignatura, ¿eh? Claro, el caso de uso es totalmente distinto, porque aquí, como ya les he explicado con anterioridad, en un gobierno no lo puedes aplicar a un proyecto ni a un departamento. El caso anterior que vimos de la gestión de riesgos es una empresa que va a hacer un proyecto de implantación de un CRM. Aquí el sistema de gobierno es para toda la organización, para todo. Por eso el caso de uso es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es una empresa que se llama Instel que se dedica a temas de tecnología. Está ubicada dentro de lo que es el sector de tecnología y se dedica a desarrollar soluciones, sistemas empresariales. Y sus clientes son corporaciones financieras, grandes corporaciones financieras. Ustedes en su grupo de trabajo se tienen que poner el gorro del comité de dirección, consejo de dirección. Se tienen que poner ese gorro para realizar este trabajo, ¿no? Esa es la idea. De nada, Vladimir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues en base a los principios que hemos visto de COVID, implementar una serie de mejoras para que su empresa sea competitiva. Además, tienen que asociar esas mejoras a los principios básicos de COVID que hemos visto, proponer una estructura, roles y responsabilidades, como hemos visto, que es obligatorio a la hora de implantar un sistema de gobierno, y utilizar todo el sistema y secuencia de cascada de metas. ¿Eso qué quiere decir? Identificar los objetivos, identificar las metas corporativas y metas de TI, verlas, construir un cuadro de mandos integral y luego sobre eso plantear una serie de acciones de mejora para algunas de esas metas, asociándoles con los catalizadores.
Eso es en lo que consiste la actividad. ¿Qué es lo que tienen que entregar al final? Un informe ejecutivo. Tienen ustedes que pensar que es un informe que va al Consejo de Dirección. Es muy importante tenerlo en cuenta. En el cual ustedes, empleando diferentes catalizadores, presenten una programación priorizada y justificada de esas acciones que ustedes han propuesto. Cada una de esas acciones tiene que venir descrita por su motivo, su descripción, la fecha cuando quieren implementar esa acción, una métrica de cumplimiento que nos permita evaluar cómo va, la categoría de catalizadores que necesito para implantar esa métrica y, por supuesto, la meta a alcanzar. Obviamente la métrica tiene que ser objetiva, no va a ser subjetiva. Y detallar el plan de trabajo efectuado por el grupo. ¿Cómo va a ser la rúbrica? Y bueno, aquí les aclaro una cosa, que lo más importante son las acciones de mejora. Luego, los porcentajes últimos están intercambiados. Las acciones de mejora es lo más importante, es un 30%, y el uso de cascadas de metas es un 25%. Lo primero que se les va a valorar es el formato del informe. ¿Por qué es importante el formato del informe? Hombre, porque va al Consejo de Administración. Al Consejo de Administración no le puedes dar cualquier documento. Tiene que tener un formato profesional. Lo siguiente importante es cómo ustedes se han organizado el trabajo. Ustedes cada uno tendrá un gorro en el Consejo de Dirección. ¿Cómo se van a organizar el trabajo de cada uno de ustedes para llevar a cabo este proyecto? Esa introducción a la organización también vale un 10%. Esa estructura que ustedes propongan también vale un 10%, como vemos en COVID es muy importante, el tema de roles y responsabilidades. Esa planificación temporal, porque ustedes tienen un proyecto a un año vista. O sea, me parece que no lo hemos comentado en anterioridad, pero aquí viene bien claro en la realización de la actividad que ustedes tienen que hacer un proyecto a un año vista. Aquí, realizar en un año. Es un proyecto a un año, con lo cual tienen que hacer un cronograma en el cual describan esas actividades cuándo se van a realizar a lo largo de ese año. Una planificación temporal de un año. Luego tiene un peso importante, un 25%, el uso de cascada y de esas metas y demás, y esa construcción del cuadro integral, y esas acciones de mejora es lo más importante, lógicamente, lo que ustedes propongan hacer. Como siempre, en tiempo y forma, como siempre, yo siempre les recomiendo que no esperen al último segundo para enviar el trabajo, antes siempre de la fecha límite. Extensión máxima, 10 páginas. PDF o Word, pero 10 páginas, con un formato que ahí se les da que sea estandarizado, que no, como les he dicho con anterioridad, que estemos con 27 tipos de letras distintas. Yo, como siempre, saben ustedes que me gusta mucho, porque creo que es mucho más práctico, entre otras cosas, desgranarles lo que se espera. ¿Cuál es el resultado que se espera de su actividad? Bueno, pues una de las cosas importantes es que ustedes relacionen todos los conceptos de COVID que hemos visto en este tema, los principios y los catalizadores. Eso es muy importante para ver que realmente los han asimilado bien. Eso es importante. Yo aquí les recomiendo que esas 10 páginas, ser 11, 9, 12, 13, más o menos las estructuren de esta manera, más o menos. Las primeras 2 páginas, hablar sobre los antecedentes de este proyecto, que explique esta empresa, su negocio, y cómo es su estructura, esa estructura que ustedes van a proponer. Y que se defina el objetivo de qué se pretende con este plan de mejora. ¿Qué es lo que yo estoy pretendiendo con este plan de mejora? Como saben, tienen que identificar uno o varios objetivos, pero lo más importante es identificar cuál es el objetivo principal para estas mejoras que ustedes van a proponer. Luego, 2 páginas con esas cascadas de metas a procesos. Bueno, por experiencia les digo, no solo en esta actividad, sino también en trabajos fin de máster que estoy dirigiendo relacionados con COVID. A ver, cuando uno está haciendo el tema de las cascadas y las tablas, a veces ocupan mucho. Entonces yo aquí les sugiero que utilicen anexos para toda esta información detallada.
Aquí pueden ustedes identificar lo que son las metas, los objetivos y los procesos. Pero luego todo ese mapeo, eso lo pueden poner en anexos. Después, 4 páginas con lo que más importa de la rúbrica, las actividades de mejora. Esas actividades donde ustedes cuenten de forma priorizada, las justifiquen y por cada una de ellas, por ese mínimo de tres acciones de mejora, cuál es su motivo, cuál es su descripción detallada, cuál es la fecha prevista para su ejecución, una métrica de cumplimiento que nos permita valorar y evaluar cómo va, los catalizadores que necesitas para ponerla en marcha según COVID y las metas que estás cubriendo con esa acción. Y también que lo relaciones con los principios básicos de COVID. De esa manera, pues, logras un entendimiento de cómo funciona el marco de trabajo. Esta es la parte más importante del trabajo, que son el 30% de la. Después una página con ese cronograma, esas actividades pormenorizadas a un año vista. Y después una página con cómo se han distribuido ustedes el trabajo. Cómo ustedes se han distribuido el trabajo. Y luego, por supuesto, pues todos los anexos que sean necesarios. Como ya les digo, generalmente la parte de mapeos y demás, pues generalmente se suelen incluir en anexos. También pueden anexar ustedes otros documentos anexos a lo que es el resumen ejecutivo, que es de 10 páginas. Hay que hacer un documento profesional. Hay que pensar que tienen ustedes el gorro del consejo de dirección de una empresa y que tienen que hacer un informe ejecutivo y profesional al consejo de administración. Luego tienen que tener ustedes en cuenta que tenga un formato muy profesional. Es importante. Bueno, pues con eso les hemos presentado ya la actividad. Es una actividad muy interesante porque les permite entender bien el funcionamiento de COVID en un ejemplo sencillo, pero les permite ir por todos esos conceptos que hemos visto de COVID, objetivos, metas corporativas, metas de TI, procesos, cómo organizar los procesos, cómo agruparlos en un cuadro integral de mandos y cómo llevar a cabo pues, esas acciones de mejora. No se les pide, por supuesto, si se han dado cuenta en la actividad y hacen un mapeo de cómo es el proceso de implantación de un sistema de gobierno, no se les ha pedido que hagan un análisis de riesgos, que eso ya se les está pidiendo en otras actividades. No hace falta. Realmente, para llevar a cabo un buen sistema de gobierno, como hemos visto, deberíamos de llevar a cabo un análisis de riesgos. Y también deberíamos de llevar a cabo un análisis de la madurez de mis procesos, según ese modelo de capacidad. Pero no se les está pidiendo eso. Se les está pidiendo simplemente que, en base a ese análisis que ustedes hacen, propongan directamente 3 acciones de mejora, con su justificación y, por supuesto, identificando los principios que están relacionados y los catalizadores que necesitan. Pero para hacerlo de forma más formal, deberían ustedes de hacer un análisis de riesgos y un análisis de madurez. Pero eso, el análisis de madurez, vamos a tratar mucho más en detalle en el bloque 3 de la asignatura. Y el análisis de riesgos pues lo hacen ustedes tanto en la actividad número 1 como en la actividad número 2. Van a tener que hacer un análisis de riesgos muy exhaustivo. Además, todavía nos queda de ver el tema 6 de gestión de riesgos avanzada. Todavía no lo hemos visto, con lo cual no tiene mucho sentido pedirles esa parte. Con esto es suficiente en función de lo que es el proceso de COVID para que lo entiendan bien, cómo funciona. De ahí que esta actividad se diseñe para que entiendan los fundamentos de COVID. Bueno, ¿qué vamos a ver la semana que viene? Para anticiparles un poquito. La semana que viene nos vamos a centrar en las certificaciones internacionales, en términos generales. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hablar de la certificación CISA, porque es una certificación que yo siempre recomiendo
a todos mis alumnos que la realicen, de la misma manera que otras que les comentaré la semana que viene, pero sobre todo la CISA, porque es la certificación que más relacionada está con este máster de dirección, no solo con esta asignatura, sino con otras que también ustedes dan en la asignatura. También una razón importante es que ahora mismo pues, hay una explosión en el mercado, tema este, es impresionante la demanda que hay, no se cubren los puestos, ni mucho menos, y es un tema que es una certificación que lleva muchas décadas, no es la típica certificación que acaba de salir el otro día, y que nos cubre pues todo el máster. Entonces veremos también cómo está el mercado, qué es lo que se pide, consultaremos también cómo están las bolsas de trabajo y demás en el mundillo este de la Dirección de Tecnologías de la Información, y veremos pues cómo es la certificación, cómo es el proceso y demás. Es una clase bastante interesante desde el punto de vista práctico. Es verdad que es un alto en el camino porque paramos de contar los sistemas de gestión, pero es un buen momento para reflexionar y ver cómo uno puede especializarse en todos estos temas que vemos en esta asignatura y en el máster en general. Bueno, pues les veo la semana que viene, el lunes. Les hemos contado también la actividad número 2. Póngase cuanto ella cuanto antes. Yo siempre les recomiendo que se hagan una buena organización del trabajo. Focalícense en los aspectos más críticos de la rúbrica, hagan una buena organización del trabajo, pues que haga las metas, las cascadas y demás, otro que organice lo que es la empresa, cómo está organizada, estructurada, su contexto y demás, y otro pues, que se dedica al tema de las acciones de mejora, o sea, hagan un buen reparto de tareas, porque ya hemos visto que cuenta. O sea, el tema de, en esta ocasión, en esta actividad, precisamente por ser una actividad relacionada con el gobierno, cuenta el tema de cómo ustedes se han organizado para llevar a cabo esta actividad, que es muy importante, esa organización. Bueno, pues espero que vaya bien también la calificación. La verdad que lo que hemos visto es que la mayoría de ustedes han enviado, parece que correctamente, lo que son la actividad número 1, que está ahora evaluándose, y espero pues, que haya suerte con esas calificaciones. Bueno, pues estamos contactados, que les vaya todo muy bien y les espero pues la semana próxima en esa interesantísima clase sobre las certificaciones internacionales y en concreto sobre la certificación CISA. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien durante la semana. Nos vemos además el lunes, o sea que faltan pocos días en realidad para volver a vernos otra vez. Pues muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Ahí va el profe. Gracias. Gracias a vosotros.